Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido al canal, una vez más. Como puedes ver, volvemos a este tapete, las potorritas y Magic. No hay nada mejor en el mundo. Y combinado, insuperable. Vamos a hacer un pequeño cambio de lo habitual, algo un poco más improvisado. Que va a ser abrir. Vamos a ir abriendo un par de cajitas. Así nuestro querido Hani, no sé si conoces a Hani, pues mira, se ven todos los LEDs. Distorsiono los LEDs. Puedo distorsionar la realidad. Mira. Y entonces, pues nos hemos tapado con esto. Y vamos a ocuparnos, ¿no? De lo que hay por aquí, ¿no? No sé cuánto tiempo nos llevará. Vamos a poner un límite. Media hora, creo que va a ser el límite. O un ocelote foil. Y eso va a ser lo que nos indique el final del vídeo. Tenemos todas estas y la cámara del iPhone no da más. Se ve ahí reflejada. Pero no da más. Entonces vamos a empezar por la primera y vamos a acabar por la última. Y a ver qué sale primero. O el tiempo o el ocelot foil. Las cajas están en inglés. No he tenido agallas a comprarlas en Japón. Vienen desde muy lejos. Pesan bastante. Ya no está mint esa caja. Bueno, vamos con el cúter. Cuchillo definitivo de la verdad. Una vez que lo tienes en la mano, nadie puede mentirte. Vamos a hacer un corte transversal. Vamos a abrir el contenido. Y vamos a empezar a lo que hemos venido a hacer. Que es a triunfar. Vamos a buscarle el paquete a Hani. Venga, vamos allá. No sé, quiero cerrarla muy. Pedazo de... Esto como es así, ¿no? Que es display de tienda, ¿no? Lo dicen. Dicen que es. Pues bueno. Esto no es una tienda, o al menos física, pero sí que tenemos plomo del bueno. Esto siempre da bastante gustito, ¿eh? Ponerlos así, ordenaditos, todos juntitos, alineados. ¡Ah, qué gustazo! Vamos a ver si se aguantan. Ahí. Sí, más o menos se aguantan. Vamos a ir abriendo. Tengo poca práctica en abrir sobres. Hay que tener la técnica bastante refinada, porque si no, lo que pasa es que puedes dañar las cartas y no queremos eso. Entonces vamos a darle un poco de brío. Vamos a darle un poco de brío, porque hay bastante material. Seguro que tú ya conoces alguna. Mira, ciclo por colores. Yo esto no lo había visto nunca. Fox Samurai, buenas combinaciones. Buah, dan ganas de echarse drafts con esto, sin lugar a dudas. Buah. Potente, cosas potentes. Y la foil. Dos raras en un sobre. Yo no sé si esto es lo habitual o no. ¿Cuántas infrecuentes han venido? 4. Antes venían 3, ¿ves? Estoy yo muy desactualizado de sobres nuevos. Entonces vamos ya a separar por aquí las comunes. Por ahí vamos a ajustar la luz para tener menos postproducción de la que ya hay, que es decir, ninguna. Y vale, mira, 7 comunes. Antes venían 11 comunes en los sobres. 11, 3 y la rara. La verdad es que no, hacía tiempo que no me fijaba. Vamos allá. Venga, ese ocelot foil. Que puede venir, claro, es mítico, puede venir una rara, el ocelot. Y... mítica y... ¿pueden venir 3 raras en un sobre entonces? No creo.
Vamos a ver, comunes, infrecuentes, 4. Buah, dan ganas de leerlas para draftear, qué bueno. Ah, vale, una rara. Entonces, ¿por qué me vino dos sobres? ¿Cómo se llama? Dos raras en un sobre... Buah, no lo conocía este bicho. Durísimo. El mago de la luna azul. No sabía ni que existía. Tenéis que perdonar, pero... yo voy a por las tres, que valen para Premodern. Pero sí que es verdad que hay cartas muy potentes. Yo juego a la arena y de vez en cuando me cruzo con alguna cosa. Vale, la comunada por aquí. Mira, y este trae 8 comunes. Claro, porque debe ser que la rara desplazó una común. Me parece súper bien. La foil, vamos a ponerlas con las foils. Ahí. Perdón mi incapacidad. Según vaya abriendo sobres. Mira, otro sobre guapo. Sobre de... Vale, entonces desplazó una infrecuente. Buenísimo. Desplazó una infrecuente. Necrobloom. Buah, qué pasada. La sé leer luego. Porque el potencial de las raras nuevas son absolutamente increíbles. Absolutamente increíbles. Tengo aquí delante la chuleta con las mejores raras porque no me acuerdo de todas. Esto es el token. Vamos a ponerlo por aquí. Tokencito. Y vamos a seguir abriendo. 6 comunes. Están cortando comunes. Mira, 5 infrecuentes. Y 2 raras y una foil. Buah, gordísimo, tío. 2 foils, pero... Claro, tendría que echarle ahí un vistacillo a cómo va la distribución de cartas. Porque veo que oscilan un montón. Oscilan todas las cartas. 2 raras en un sobre. Qué locura, qué locura. En los sobres de alfa y de beta que te podía, en vez de salir una rara, salir una tierra básica. Y te quitaban la rara por una básica. Loquísimo. Y aquí tenemos 3 infrecuentes, vale, y una mítica con el extendido. No sé qué edición es esta, no sé cómo se llama esto. La foil infrecuente y luego un... ¡Qué movida! Mira que meten relleno, es increíble. Y una infrecuente entre 2 raras. Esto me resulta súper interesante, ¿por qué lo harán? Para ahí, vamos con más. Vamos con más. Plomo tiene que salir, garantizado, porque son muchas cajas. Y vamos a ir abriendo. Buah, estas me molan mucho, todo el borde entero. Qué pasada. Son 3, 7 comunes. Por 2 un 3-3 que vigila. El power level de las cartas es absolutamente increíble. Vale, y aquí tenemos un arte extendido. Supongo que esto es para hacer introducción a las nuevas extendidas de Collector. Y te van metiendo así el gusanillo, sin que te des cuenta, en todo el cuerpo. Te lo van metiendo así, ¡pa! Poquito a poco, poquito a poco. Y veo que hay semi extendido, hay el extendido. Y se va 8 comunes. Esto me parece súper, súper curioso, es súper chulo. 4, 1 y 1. Mira tú, el Drazi. El de Void era que no tenían corto. Me acuerdo que había ido yo a la presentación del Drazi. La verdad que fue bastante impactante porque estaban los costes nuevos de maná, el tema de cartas de color sin color. Bueno, cosas curiosas. La verdad que se estrujan bastante el cerebro los de Wizards. Hay que reconocerle que tienen mérito, los tíos hay que reconocerle que se rayan bastante en el diseño de cartas, interacción de habilidades. Tienen mérito, tío. Mira, Snow Covered Wastes. No sabía que lo había. No sé cuál es la primera edición de los Snow Covered. Pero muy interesante, mira. Primera carta potente. Simbionte. Y tenemos aquí común. Expanding Ooze. Y una rarita, Guide Souls. Los de energía nunca lo llegué a jugar.
Eran de la ampliación esta. Bueno, lo metí como rara, pero no es rara. Vamos a poner las cosas en su sitio. Los contadores estos de energía que no se iban al final de turno. Eran de esta edición, que el logo era como una rosa, ¿no? Algo así, como una City of Solitude. Tenemos las comunes. Tenemos las infrecuentes, 3 infrecuentes, como toda la vida. Y tenemos una mítica que parece un culo duro, bastante duro. Por 9, mi madre. Vamos a ponerlo aquí. Y el medallón de rubíes. Qué bueno, de Tempest. Irreconocibles. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Medallón rojo. Vamos para allá. Los sobres son bastante chulos, la verdad. Bastante chulos. Y venga unboxing. Y venga. Tenemos las comunes. Oh, vale. Este es el historic. Entonces sí, en el arena, cuando le doy mandanga, bondanga, pues algunas me tropiezo y algunas nuevas sí que conozco. La verdad que el power level y la interacción de habilidades de cartas es bestial. Ahora si hay una carta que no te hace 3 cosas, es como... ¿qué está pasando, no? El contador de energía. Mira tú, casi parece Pokémon esto ya, con la energía. Dame energía. Los cubos de Energon, ¿veis los Transformers? 5. Nos hablaban mucho de energía cuando éramos niños, en Son Goku y en todos esos, y ahora nadie la tiene en cuenta la energía. Un perrito, Celia. Shubrand Shepherd. Es como que era Shepherd, era guía, ¿no? Me parece. Guía de... Pastor, eso, pastor. Shepherd of Souls. Había alguna carta, me parece que se llamaba así, que era pastor de almas. Segurísimo, además. Segurísimo. Los 4 infrecuentes. Y... ¡oh! Guapísimo. Foil extendido. ¡Qué chulada! Chulada. Y una infrecuente foil. Y un perler. Tiene hasta los nombres, son larguísimos. Está empezando a oler todo esto al cartón. Creo que perfuman el cartón para que huela el cartón de antaño. Porque este cartón tiene poco, ¿no? Epa. Entonces... ¡guau! Muchísima energía. Bah, qué locura. Por 4, 5, 6. Bueno, crew 4. Es más artefacto que criatura, ¿no? Pero bueno. Separamos. A ver, que nos han metido una rara por infrecuente. Esto me genera ciertos disturbios mentales. Y aquí tenemos un troncazo. Por 5. Experience counters you have. Todavía no hemos llegado a eso. Chavalada. Qué ganas de jugar limitado. Me está poniendo muy cerdo esto, Chavales, qué ganas de jugar limitado. Madre mía. Te pone energía mirando para Cuenca. Luego lo demás para el otro lado. Es duro ser común, no te prestan ninguna atención. Infrecuente, casi la misma que la común. Y tenemos doble foil. Doble foil común. Vale, lo que tenía entendido, es verdad, es que la común era aleatoria. Te podía tocar cualquier cosa. Vale, un vindicar instantáneo. Para limitado, buenísimo, claro. Mata permanentes, no tierra, instantáneo. Muy bueno. Pero que muy bueno. ¿Y esto? Mira para ahí, chaval. Qué atrapada, más guamba. Damos la vuelta. La publicidad te la ponen justo al abrir el sobre para que te la comas. Y así supongo que protegen la rara. Porque antes creo que venía la rara de tercera. Por eso los sobres los abríamos al revés. Vale, primera flood de lujo.
Tenemos una Flood. Una Flooded. Una Flood, Dios. Parece que es la primera vez que me encuentro con esta carta. Y, Dios. Es el borde nuevo. ¿Qué me hace hablar así? Toma. Otro rellenuto de estos. Así me acabo de quedar yo. Mira para ahí. Es toda la atención que se va a llevar la común. Y tenemos las infrecuentes. 5 infrecuentes. Es decir, no, mira, 6 infrecuentes con una foil. ¿Qué coña? Esto es infrecuente. Me estoy haciendo la mente en pucio. Vamos a sacar así. Ponemos... las ilustraciones no vienen en todos los sobres. Curiosamente. No vienen en todos. Tacatá. Mira para ahí. Y otra infrecuente más. ¡Oh, qué chula! Este foil lo empezaron a hacer cuando empezó Time Shifter. Hicieron el foil integrando la ilustración en el foil. Antes no se hacía, antes solamente era foil el marco. Y bueno, no sé qué decirte. Ambas me gustan. El problema es que las Time Shifters se curvan demasiado. Mira, otra de estas. Había que ver cuántos sobres van. Mira, van, a ver, igual es muy poca cosa, pero aquí quedan 9 y 9, quedan 18. Vamos por la mitad de la caja y hemos abierto 3 de estas. Mira para ahí. Qué locura, no parece Magic, ¿eh? Pero bueno, que lo seguiré diciendo, el juego sigue siendo la polla y cada vez el juego es mejor. ¡Buah! Se te va la olla. Esta es bombita. Una bombita foil. Con foil integrado. Triple. Mira si no es locura esto, ¿eh? 3 raras en un sobre. Y una de ellas foil mítica. Totalmente quieren potenciar infinito. Saben que funciona. Se han dado cuenta que funciona. Me imagino que ya desde hace mucho tiempo. Porque yo esto ya hace bastante que lo conozco. El tema de abrir dos raras en un sobre. El tema de la aleatoriedad, del bingo, de hacer bingo, ¿no? En un sobre. Es el primer sobre loco que nos sale. Entonces, en una caja, un sobre loco. Claro, si tú eres un chavalín que se compra un sobre suelto y abres el sobre bingo, o sea, se te mete toda la droga en la vena. Y es como que te han pillado, ya te han pillado. O sea, ya Magic ya te tiene. Wizards, ya eres su siervo. Tu dinero ya no es tuyo, es del cartón magiquero. Winter Moon, mira para ahí. Non-basic. O sea, es un medio Winter Moon. Qué curioso. Un Winter Orb, que diga. Dios, que ya no sé ni dónde estoy. Es el rosa de los sobres, que me pierde. Bueno, esto no sería... Si fuese una mujer diría que es fucsia... Fucsia rosado, ¿no? O carmesí de la primera hora de la mañana. Mira para ahí. ¿Viste alguna vez la... ¿Cómo se llama, hombre? La gama de colores para hombres y para mujeres. La misma gama, distintos nombres. Para los mismos colores, supuestamente. Es gracioso. La verdad es que es bastante gracioso. Yo creo que no tiene nada que ver con las capacidades de percepción y el ojo humano, sino con lo que se raya un individuo y el otro individuo. Un sexo y el otro sexo. Mira, primero celote. Tacatá. Not bad. Hay 40 pavets. Y una común. Que podría ser una mítica foil. Para hincharnos la vena. Claro, si una caja son 100... ¿Cuánto es una caja? No recuerdo cuánto las había pillado. Bastante a buen precio. Bastante buen precio. Claro, si en una carta tienes 35 pavos, el gatito 35 es un descuento bastante tocho de la caja, ¿no? Mira para ahí, triple Pyrexian. Esta me imagino que es las de... Buah, qué cantidad de cartas. Además, precisamente, muchas de las cartas de Modern Horizon, que son exclusivas de Modern Horizon,
Tienen un power level absolutamente abrumador. Es como, Dios mío, lo lees y ya flipas con la primera habilidad, sigues leyendo y dices, Dios, tiene más cosas. Y luego ves el coste y dices, Dios, pero si vale solamente pues 3 manás. Eso ahí, seguramente que metí alguna rara. Bueno, luego lo revisaré bien. 2 míticas en un sobre. Así te lo voy a decir, ¿me entiendes? El Lugin Labyrinth. La verdad que no está nada mal, ¿eh? La cajita, no está nada mal. No sé cuánto anda el Lugin, supongo que unos 20 pavetes o algo así. Sí. Y luego el Lazlaz, que el creado desde el vacío astral. Pam, 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 pam. Mira, este no trajo publicidad. Ah, se la pusieron del revés. Wizards comete fallos. Y aquí estamos nosotros para revelarlos. Ciclar por triple color. Qué auténtica locura. Hacen que ciclar sea un privilegio, no un derecho. 4 de estas. Buah, la rana, gordísima. Esta carta es... Cuando descubrí esta carta, en el spoiler, me dieron ganas de jugar Modern solo por esta carta. Es como un super psiquiatojo, básicamente, y por uno menos, son por encima. Absolutamente demencial, demencial. Me encantó. Generalmente cuando estoy en la arena y vuelvo a la arena, porque juego, tengo por temporadas, igual juego un mes y medio, más o menos todos los días, y luego me canso, me acaba aburriendo, ¿no? Y paro de jugar. Y entonces igual a los 6 meses, 7 meses, o un año, pum, vuelvo a jugar. Entonces me tengo que leer todas las cartas nuevas que han salido durante ese tiempo. Y... vale, la voy a poner ahí igual. Y entonces, ¿qué pasa? Que me voy a leer así, pues cartas como esa rana. La veo y digo, vale, vamos a montarnos una baraja en torno a estos colores. Esto es cuando las cartas llegan excelente, recién abiertas. Cuando tienes a un animal que no las sabe abrir y las daña, nada más abrirlas. Qué plásticosas son. No parecen... Son todo proxies, realmente. Son proxies, no son cartas de verdad. Los proxies que hacen ahora tienen esta textura superficial. Mira, otro bicho. Queen of Vesuva. Esto parece casi un logo de Commander. He de mirar más adelante, he de informarme mejor. Mira que no saberlo. Buah, esto es una pasada, lo del tema de las aventuras. Es brutal la versatilidad que le da al juego. Sí que es cierto que el power level está por las nubes. No sé cuántas veces lo he dicho ya en este vídeo. Pero el juego sigue siendo equilibrado, sigue siendo divertido. Y es que mola, o sea, simplemente es un jodido juegazo. No sé por qué tengo esta foil, es una infrecuente de doble cara. Algo que no podría soportar. Yo si me hago una baraja para Modern, no podría llevar ninguna carta de las que se dan la vuelta. Porque me parece infumable tener que estar dando la vuelta. Tendría que llevar o el extra este. Vale, este era como el Swan Song este de que contrarresta. Con dibujo expandido. Mira qué chulo. Es un Virgilio. El Strix. Está chulo. Claro, la Collectors, ¿cuánto vale una caja de Collectors? 400 pavos cada caja. O 500. No lo sé, los de Final Fantasy lo valen. Ahí hay unas cuantas cajas de Final Fantasy también. Las iremos abriendo. Vamos a tener unos cuantos vídeos de apertura de tralla. Mira qué chulada. O sea, es un instantáneo que se puede jugar como tierra. No los había visto todavía estas versiones. Mola mucho porque evidentemente poder equilibrarte digamos, la aleatoriedad y la mala suerte de que no pilles tierras, bueno, pues sacrificas una carta por tener la tierra. Está muy guapo eso. Está muy guapo. Dinosaurito. Vamos a intentar seguir disfrutando, porque si perdemos el disfrute, no tendría sentido las cosas, ¿no? Imagino que cuando las tiendas grandes vienen y se tienen que abrir 5 palés, rollo 300 cajas de estas,
es como agobiadísimos por terminar de abrirlos. Agobiadísimos. Y dices tú, ¿pero qué sentido tiene, no? Entonces, bueno, puede que a nosotros nos lleve un poco más. A ver, igual en 4 años tengo una nave y estoy abriendo palés. Y tengo otras paletas moviendo pilas enormes de cajas de esto, ¿no? Pero bueno, yo estaré en mi escritorio abriéndoles a este ritmo. Eso te lo garantizo. Mira, pa, y el foil nuevo está bastante guapo. Y lo que más me cunde, mira, el medallón de zafiros. Medallón de zafiros nuevo, qué chulo. Tiene ahí como unos tritones. Si este lo sacasen con borde antiguo, igual se podría llegar a hacer algo. Pero con el borde nuevo, a mí no me van a convencer. El borde tiene que ser como siempre ha sido. Y punto. No sé por qué han llegado a la conclusión de que les era bueno, digamos, cambiar el borde. Como para modernizarse, ¿no? Igual, y poder competir con el resto de juegos de cartas, no sé. Yo sinceramente creo que Magic... O sea... ¡Wow! Power Balance en rojo. Qué bueno, qué bueno. Es como el azul que contrarrestaba, pues este lo casteas. Muy potente. Seguro que vale 1 céntimo esta carta. Qué demencial. Qué demencial, cómo están las cosas. Rara foil. En un draft un chaval había abierto... Era un draft de Chaos Planner, donde está la Damnation. No sé si la conoces. Bueno, la ira de Dios negra, cuando se intercambiaban cartas de colores, ¿no? El pavo había abierto las 2 mejores raras de toda la ampliación. Una. No había míticas de aquella todavía. Pero abrió las 2 mejores raras, las más caras y las más jugadas. Bueno, suele ir en ese orden, ¿no? Son caras porque se juegan. Y tuvo que pasar la carta. Y era rara y rara foil. Cuidado, el pavo aquel. El fresco lo llamábamos. Anda que no iba fresco. No paraba más que abrir el rollo, tío. Las tiendas, contrata a las tiendas que te ponen a abrir sobres y no abres más que bombas. Porque aquello, lo de ese chaval no era normal. Era jugar draft y abrir un sobre bomba foil, bomba. Y igual en ese mismo sobre infrecuentes que eran primer pick, ¿no? Para draft. Mira, la otra versión del Kirrick este. Flare of Denial. Si pone Denial es buen asunto. Bueno. Bueno, es un intento de Force of Will barata. Curioso. Guau, cómo huele ya aquí, ¿eh? Ya empieza a oler. Y solo llevamos una caja abierta. Pero creo que va a ser media hora por vídeo. El tema es que cuando abramos un ocelote foil se acabó el vídeo ahí. Es el tope. Si llevamos 3 sobres abiertos y abrimos un ocelot foil, pues se acaba el vídeo, amigos. Entonces, esto me recuerda el electrolizar. Buah, habrá que montarse una... mira la sacerda, qué bonita. Con otro contraste y todo. Qué coño. La vi de milagro, seguro que ya habría alguna, pero no... De pasar tan rápido, pues claro, es como que las raras se llevan toda la chicha, ¿no? Toda la atención y todo. Claro, es que me pararía también a ver estas ilustraciones, joder, porque molan, pero claro, es como... Aquí vamos al turrón, ¿no? Entonces, si te paras en lo demás, no te paras en el turrón. Mira para ahí. Brella. Seguro que es buena, sí, no lo dudo. Mira la Hani, con su buen par de taparrabos y su amigo gay. 2 míticas en un sobre y una foil, gordísimo. Y el bosque. Debo decir que los bosques, estos extendidos foil, son una maravilla. Molan la hostia. Molan la hostia. Deberían hacer algo con borde antiguo extendido. No sé si lo hay, creo que sí. Pero sí, sí. Está muy guapo. No paran de inventar. Mira, el Ugin, Binding. Alguna bomba. Eso seguro. Y tenemos una fetch. Abrimos 2 fetch solamente. En lo que va de caja. Se acabó la caja. Vamos con la siguiente. Venga. Vamos a mandarle 2 cajas por vídeo, así a lo loco. Si te aburres,
te invito a que te vayas. Yo aquí vamos a seguir abriendo. Vamos a hacer un pequeño desplazamiento espacio-temporal para dejar sitio. Vamos a chumpar esto por ahí. Vamos a eso. Y ponemos esto más, con un poco más de sitio. Venga, siguiente box. Vamos a apilar. Y creo que una pila de comunes como esa se nos va a hacer ya un poco estructuralmente complicada. Siempre ponen esto, mira tú, qué dibujo más guapo, ¿eh? Es como el ¿cómo se llamaba? El Sculptor este que hacía Laboratorio Arcano, pero era un bicho blanco, a menos que fuese artefacto. Y Ethereum Sculptor, tal vez. Bah, no me acuerdo. Vamos a apartar aquí. El espacio empieza a ser preciado, como la vivienda, ¿no? Que está absolutamente por las nubes. Igual que el espacio aquí ahora en nuestro escritorio. Y esto es una locura que se convierte en Planeswalker. ¿Por qué me acaban...? Espera, vamos a ver, ¿qué acaba de pasar? Me acaban de meter una mítica extendida en la parte de atrás. No sé qué hice mal aquí. Seguro que sí que... Ah, pues no. Vienen por atrás, claro. Sí, sí. Y la foil... No, todo bien, todo bien. Debe ser que me estoy empezando a... no sé. A ver, que me van a meter ya la rara. Y no quiero yo que me la metan tan pronto. Así, sin una copa primero, ni nada. Doble foil. O sea, que pueden venir dos foils también. Entonces viene una foil fija y una foil aleatoria, que puede ser cualquier cosa. O sea, pueden venirme dos básicas foil en el mismo sobre. Y el medallón de perlas. Bueno, no sé cuánto vale, pero joder, son raras muy jugables. Y lo que mola de esto es que te permite montarte las barajas de Modern, de Premodern, muy baratas, tío. Porque si tú pones el medallón ese de Tempest, Japo, bueno, estamos hablando de unas 4 o 5 veces el precio de este que acabo de abrir, ¿no? Mira, el Power Stone, no sabía que lo habían reeditado. Esto es una carta viejísima, viejísima, ¿eh? De hecho la hay en Premodern, esta carta, si no me equivoco. No recuerdo ahora la edición, pero vamos, viento ligero por ahí, mira. Tercera fetch. Segunda caja, tercera fetch. Qué poquitas salen poquísimas. Va a haber que abrir más rápido. Si abrimos más rápido igual salen más fetch. Puede ser. Vamos a ver. Como nada. Infrecuentada, mira. Menudo troncazo. Con el ojo en toda la mano ahí. Token para aquí. Tierra común para aquí. Ya no sé ni dónde pongo las cosas. No pasa nada. Claro, te compras un sobre de... Estos sobres no sé cuánto cuestan. 5 pavos, fácil, cada uno. No me acuerdo, la verdad. Pero... Te abres un sobre de 1 pavo. Y es como se destruye... Buah, estás de coña. La primera que sale borde antiguo. Se te puede ir la olla. Se te puede ir la olla directamente. Claro. Y aún así no valen tanto. O sea, se abren cajas, como se decía antes en Vigo, cuando estaba yo estudiando allí, a cholón. A cholón. Es decir, ese Priest of Titania Foil, en Japo, yo compro un montón de ellos y a un precio más o menos asequible. Pero a un precio que el que abre la caja le renta abrir la caja para vendérmela suelta. Y dices tú, madre mía, ¿a cuánto se paga la mano de obra de abrir cajas? Debe ser muy barata, porque llevamos, ¿cuánto llevamos? Una caja y un par de sobres.
Y es la primera borde antiguo que se abre, ¿no? Sorprendente, no pensaba que tuviese un ratio tan increíblemente bajo. Al Draco este, por 3-2. Qué brutalidad de bicho. Claro, acostumbrado a Premodern, pues te quedas loquísimo al ver las cartas que hay aquí. Tenemos el dibujo, ilustración ahí, guapa, guapa. Eso para ahí. Esto para colar. Mira, segunda. Capa Cannoneer. Mira tú. Ward 4. Madre de Dios. Es una super tortuga con un cañón puesto ahí. Qué gracia. Cómo molan las viejas. Las viejas están mucho más por encima de las nuevas. El diseño, no sé. Supongo que al haberme criado y al haberme iniciado con el borde de toda la vida, pues como que cuesta más, ¿no? El rollo. Toma, super gato. Enfadadísimo el gato. Brutal. Doble foil. Rara. Genku. Este debe ser de las ediciones de Kamigawa. Porque lo de Genku me suena bastante de cuando jugaba Kamigawa. Y el Kudo oso feliz. ¿Qué coña? Other Creatures. Bueno. No sé si se juega. Supongo que sí, porque más o menos las raras que salen aquí son... Es como una recompilación. Es como... ¿Cómo lo habían llamado? Modern Masters lo llamaban, ¿no? Que era una reedición de las cartas de Modern. Para bajarlas de precio. No habían reeditado las Fetch, pero sí habían reeditado Cryptic Command y todo eso. De eso sí que me acuerdo. Tarmogoyf. Zombie Army. Frecuente foil. Y Sowing Micospawn. Puah. Creo que la segunda caja ya nos va a llevar mucho menos tiempo que la primera, me da la sensación. A ver, que me están descolocando. La común al final, con la común foil y la rara. ¿Esta cuál es? Buah, lo de Connive, habilidad muy guapa. Connive salió en la ampliación esta de... ¿Cómo se llamaba? Esa la jugué bastante, jugué drafts y todo, era mucho de tricolor, las barajas. Estaban las tierras triples y todo. Tengo ahí una caja todavía de eso. Y lo de Connive es robas X, descartas X, ¿no? Me parece. Y cuando descartas... Mira para ahí, chaval. Cuando descartas algo que no es tierra, hace habilidades. Mira, Sylvan Safekeeper. Otra buena carta. Y el Power Balance. Me parece curioso. La verdad que abren mucho, digamos, la veda para tener ideas, para crear cosas. Mira, para eso pone esta carta aquí. Yo siempre considero que los formatos están abiertos. Si viniese un alienígena con coeficiente intelectual 2000, haría una baraja que jamás se hizo antes. Pues eso. Los formatos están abiertos. Muchos triangulitos, con el ojo puesto ahí. Shadow of the Second Sun. Recuerdo que la primera carta que empecé a comprar para vender fue el Green Sun's Zenith. El tutor este que te buscas un bicho por X y lo pones en juego. Y te barajas un bicho verde, me parece. Creo que tenía que ser verde obligatoriamente. Y barajas el Green Sun Zenith en la baraja. Había uno de cada color. El mejor era... o el más demandado era el verde, ¿no? Buenísimo, un tutor recurrente que pone en juego y busques cualquier bicho. Me parece absolutamente increíble. Es como si llevases 8 copias de ciertas criaturas.
Foil pie, venga, que me distraigo. Y lo empecé a comprar, compraba mucho en Estados Unidos antes. Y lo vendía mientras estudiaba la carrera. Y al final es como, ¿qué coño, tío? Vamos a ir con los cartones. Siempre han estado ahí, vamos a seguir con ellos. Es divertido. Me cuidan, los cartones me cuidan. Otro Cat Warrior, enfadadísimo. Qué dibujo más absolutamente doloroso. Lo siento, Omar. Yo no lo haría mejor, pero es horrible. Buah, qué cantidad de contenido. Cada carta es un cuadro. Más el texto, más todo. Es la repera, Magic es la repera. Mira, otra Priest. Salieron, madre mía, 2 de borde antiguo. El ratio es absolutamente absurdo. Es absurdo. Vale, y aquí tenemos un Coram, que no sé lo que es, parece un zombie muy tronco. Uah. Y un Flare of Denial. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Igual es más divertido abrir Final Fantasy. Cuando abramos, veremos. Yo no jugué demasiado al Final. Estaban todos mis colegas loquísimos con el juego. Yo algo jugué al 7, sobre todo. Y bueno, la verdad que sí. Bastante entretenido. Jugué hasta que me cansó. Y cuando me cansó, dejé de jugar y nunca más. Soy más de juegos tipo Dota. Los turnos no me acaban de molar. El único juego que de verdad me gusta, que es por turnos, es el Herbes, Heroes of Might and Magic, y el Chrono Trigger, que es una absoluta obra maestra. Absoluta obra maestra, indiscutible. Toma foil. The Void, foil. Buah, estás de coña, mira para ahí. Spawn Gang Commander. ¿Se os acaban las ideas, tal vez? ¿O qué está pasando? Sacrificas un Eldrazi y hace 2, claro. Queda 3-0-1. Queda maná. Bueno, es un poco mejor, supongo. Qué curioso. Vale, aquí tenemos el mítico Aisling, que esto empezó en Lorwyn, este personaje. Joder, por 4-4-4. Buah, qué coño. Brutal. Las leeré con más calma. Yo tengo que leer las cartas 2 veces, habitualmente. Casi siempre las tengo que leer 2 veces. Para acordarme de verdad, tengo que jugarlas. Hacerme una baraja, jugarlas. Si no, sí que es complicado que me acuerde. A ver si me las juegan mucho y tal. Porque es una... Toma, una isla. Joder, me gustan. La verdad que me gustan de verdad, ¿eh? La verdad que me gustan de verdad. Mira para ahí, chaval. Pintan bastante bien el arco iris. Es importante que lo hagan. Y ellos lo saben. Vale, es un barredor de estos. La ira de los cielos. ¡Oh, Null Drifter! Muy curioso este bicho. Oh, no sabía que era rara. Tiene un color que me gusta muchísimo. Sí, es como el pajarito este que también hacía lo mismo con Evoke. Fuela y Aniquilador. Este es un buen finisher y el otro no lo es. Token de ballena y el Serum Visionario, que esto es Roba y Scry. Bueno, es una carta para limitado muy buena. Cómo mola, cómo mola. Deben de salir unos drafts de esto bastante cundientes. Deben de salir bastante cundientes. Esto por aquí. Esto por acá. Mira, el Nantuko. Esto parece Kamigawa. Insecto monje. Buen nombre. Sí, es de Kamigawa segurísimo. Con esa ilustración. Incubador de Urza. Y esto es reeditado. No recuerdo qué edición era. No sé si era Destino de Urza.
Me parece que sí, casi seguro que era destino. Destino o legado. Pero vamos, que era una de Urza. Hay un montón de cartas guapas. Mira, 2 tierras de ciclo. Y buscas la tríada. Ideada maná, entra enderezada. Qué buena, qué buena. Deben estar muy, muy, muy guapos los limitados de esta edición. Edición con capacidad de montar barajas de varios colores sin demasiada dificultad. Cunde, por experiencia, cunden bastante. Suelen ser súper divertidas. Otra de las ediciones que me había pillado unas cuantas cajas, Shards of Alara, que era básicamente una edición de barajas tricolor. Tenían triples, tenían los amuletos estos que te dan de los 3 colores. Mira el Meltdown, donde los reeditaron los malditos. Tiraron los precios absolutamente por los suelos cuando lo hicieron. Saga de Urza estaba súper caro. ¡Ole, mira! Una Polluted, como Dios manda. Sí, señor. Mira, hay un simbionte foil. Este es un power sobre. Doble, bueno, triple rara, ¿no? Prácticamente. Ese sobre que te pilla por las pelotas para siempre. Mira qué chula. Mola más Japofoil. Pero vamos, que no me quejo. Van a un ratio bien bajo. Normal que valgan lo que valen. El insecto, mira, le ponen... Ah, mira, esto no me había fijado. Le ponen el icono de la edición original donde era el bicho. Qué detalle más guapo. Y hace arcoiris, también, como los CDs. Cundiente. Yo el típico que me quedaba todo tonto mirando los CDs por el lado vuelto. Por el arcoiris que hacen, pues. Y de repente sacaron las foils. ¿Qué llegaron primero, las foils o los DVDs? O los CDs. Porque no lo tengo yo muy claro ya. Como que el tiempo pasa, los eventos se solapan y se pierde la noción. Mira, otro simbionte. Y la ranita psíquica. Qué pasada, que no se puede jugar en estándar. Cuando saquen Premodern para el Magic Arena, yo creo que se acabó. Se acabó mi vida social, la poca que tengo. Se terminó para siempre. Porque con lo cómodo que es jugar y lo visual que es y lo rápido que va... Mira, una fechecita. Como Dios. Token por aquí. El engendro del caos. Común por ahí. Bueno, nos quedan unos 10 sobres aproximadamente para acabar la segunda caja. Y bueno, ahí estamos. El ocelote se está aguantando mucho. Y nos debe escuchar en las demás cajas. Y por eso no quiere salir. Se hace de rogar. Se va yendo para abajo. Recuerdo, hablando de eso, recuerdo a un amigo que siempre me decía: deja que yo te escojo el sobre, que así vas a abrir cosas buenas. Y era en plan, a ver, hombre, que te hace ilusión, toma, como si fuese el chupete. Alguna vez me abría bombas, No sé si era por su mano o porque estaba ahí. Decía, deja que los toque. Que cuando yo los toco, el sobre con tralla sube de la caja para que tú lo abras. 2 medallones de zafiros. Creo que es el más jugado, el azul, no estoy seguro, pero me parece que es el azul por el precio, ¿no? Que han tenido siempre. Mira, otra sacerda. No han salido muchos, me entran mucho por el ojo. O sea que yo creo que han salido 2 o 3 nada más. Esta debe ser la tercera. Este bicho era curioso también. Guía de almas. Guía que no pastor. Ese se juega en Legacy, ese bicho. Igual sí, puede ser que sí. Puede ser que sí. Vamos a ver. Por ahí una buena pila de comunes, Tengo relleno para mandar, que va a dar gusto. Común. Mira, qué paisaje más chulo. Es un doble mundo, es como nuestro mundo, que tiene 2 realidades a la vez. La realidad que vemos y la que no vemos. El come hierro. Pues ya ves, afinidad por artefactos. Tiene sentido el nombre.
Hay un Ahani aquí, no sé por qué. Siguen teniendo el código los sobres. A los sobres le ponían un código. Ya no lo hacen. Ah, sí, míralo, míralo, el código. A modo unidad irrepetible. Joder, cuánto trabajo para que nos llegue esto en tan buen estado. Cuánto trabajo hace Wizards. Y cuántos kilotones de plástico para crear los sobres, ¿eh? Cuántos kilotones. Mira, otra de estas. Prolifera. Bueno, no está mal. Por 2 un 3-1 pega duro. Muere con soplarle, pero... Vale, pues no creo que abramos más. Van 2 cajas y hay 5 de estas de borde y un 6. Vamos a colocar aquí las 5 infrecuentes. Foil común y un germen pirexiano. O sea que los ratios que tenemos aquí es 5 borde antiguo cada 72 sobres. Y 72 por 15, ¿no? Que creo que traen 15 cartas. O bueno, ahora igual traen más. Son 5, 10, 15, ¿no? Traen 15. Traen más relleno. Quitaron cartas para meter relleno. Snow Wastes, que es infrecuente. Ah, Toxic Deluge, otra cartaza. Cartaza por 3 barremesa, buenísima. Sacaron ahora una en... ¿Qué edición era? La de los planetas. Que es por X. Te hace X daños. Revienta bichos de X resistencia. Y si pagaste 6 o más, te reanimas un bicho de un cementerio. Por 7 revientas mesa y reanimas bicho. No está nada mal. Es como una compensación por tener que pagar 7 para reventar mesa. O sea, reventas mesa de culo 6, ¿eh? Si te ponen un 9-9, miras para él. Y si tienes pocas vidas, no juegas la carta. O sea que puede parecer loca, pero no es tan loca la carta. Mira, tercer laberinto. Huggins Labyrinth. Sí, ese es muy potente para los Eldrazi. Estaba claro que... ¡Sneaky Snacker! Mira, qué chula. Mola. Con Brainstorm te lo subes a la mano. No pasa el corte. Desgraciadamente. Ya podían desprohibir el Brainstorm, ¿eh? Para Premodern. Lo malo es que iban a ser todas las barajas azules. Eso iba a ser un gran problema. Otro simbionte, lo cual nos encanta. Y un zorrito muy rojito. Con un hacha de inventor. ¡Buah! O sea que no lo puedes equipar si se te acaba la energía. ¡Qué bajón! Y tenemos aquí Necrobloom de antes. Hace cosas guapas. Todas las cartas hacen tantas cosas que es un auténtico desmadre. Auténtico cuelgue demencial. Hay tantísimos efectos y tantas historias. Pero bueno, también da mucha versatilidad al juego. Anda, mira, primer dibujo alternativo de Fetch. Buah, tienen un ratio bajísimo. Supongo que porque sabían de sobra que se están abriendo otro 800.000 trillones de cajas. Y les tienen que poner... Se tienen que inventar rarezas, ¿no? Digamos. Porque la rara mítica ya ha perdido su miticidad. No sé cuál fue la primera edición que sacó las míticas. No, ahora no soy consciente, no me doy cuenta. Pero antes supongo que tenía el sentido, porque ya las raras estaban empezando a tener un precio demasiado asequible. Mira el Satya este, en la versión 1.4 de ilustración. Y un gremlin con cara de elefante. Podría valer de token de elefante, así te lo digo. Tenemos al gafas este, no voy a leer lo que hace ahora mismo, porque como me lo tengo que leer 2 veces y tú probablemente solo tienes que leer una, pues no voy a esperar tanto. No vas a esperar tanto. Va. El olor cunde bastante. No es el mismo, pero cunde bastante. El olor de salir de clase y comprar el sobre. Recruiter of the Guard. Vale, es como un Imperial. Pero
un poco peor. El Imperial Recruiter. No está mal. No está mal. Y tenemos un Soul Trader. Primero que se abre. Mira a ti. Ni me fijé. Si era el segundo, ni me fijé. Me están aquí diciendo por el pinganillo que se abrieron dos. Bueno, pues ahí lo tenéis. Ah, no. Perdona, te quería despachar ya. Pero no, hostia, 55 minutos abriendo mandanga, ¿eh? Y quedan 10 cajas más. Igual tengo que abrirlo en particular, en privado. O hacer un directo por Twitch. Ya me lo tienen dicho. Eso ahí. El Clockwork, esto te buscabas, ¿no? Qué bueno. ¿Esto qué es? Qué bueno, que se ha acabado. Vamos a seguir abriendo igual. ¿Cómo lo ves? ¿Os apetece abrir más? Yo creo que sí. 72 sobres que hacen así a ojo y aproximadamente 72, 720, 720 más 360 son 1080, entre 1080 cartas, 5 de borde antiguo y una de borde extendido, rara jugable. Bueno, salió alguna más por ahí, pero bueno. Ese es el ratio. El ratio aquí es lo que cuenta, que han sido 5 de borde antiguo independientemente de la rareza. 3 raras, 2 infrecuentes. Me parece gordísimo lo que han hecho aquí. Esto es... ¿Cómo se podría calificar? Estas raras. No lo sé. El ratio de mítica es al doble de una rara normal. Entonces estamos hablando de que si en 1080 cartas han salido 5 copias, te explota el cerebro, básicamente. Ratio bajísimo. Bajísimo. Bueno, espero que te haya molado. No ocupo más de tu tiempo. A mí me ha molado bastante abrirlo, la verdad. Y nos vamos a ver en el siguiente, si quieres seguir aquí golpeando sobres. Venga, un saludo y hasta pronto. Chao.